La hinchada de Cúcuta es extraordinaria. Una pasión, yo no sé, yo siempre digo, el tipo que nació en Cúcuta y se hizo hincha de Cúcuta no lo cambia por ningún equipo del mundo. Se muere y sigue siendo hincha del Cúcuta. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta en este capítulo 32. Es una emoción especial estar compartiendo con este invitado. Hace mucho rato soñaba, no le había escrito, hace muy poco le escribí, pero soñaba con esta conversación. Así que, don Hugo, primero muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos acá en tu restaurante, pero ante todo por creer en Cúcuta. Veníamos justamente antes de iniciar esta grabación conversando que Cúcuta, por ser frontera, es una ciudad de paso. Pocas personas de pronto apuestan por Cúcuta en el sentido de formar familia, de afincarse, arraigarse, y creo que Hugo Londero apostó por Colombia, pero en particular por Cúcuta. Nuevamente, bienvenido, gracias por estar acá y comencemos respondiendo ¿por qué? ¿Por qué Cúcuta? Gracias, muy amable, te agradezco. Y bueno, como tú dices, no es, no es común que la gente opte por quedarse en Cúcuta. O sea, sí. El caso mío fue, digamos que no especial, pero sí fue un caso que yo terminé de jugar, el último año que jugué al fútbol profesional lo jugué acá, y sobre todo que mi señora es cucuteña. Entonces eso lógicamente influyó para que al terminar ya la carrera deportiva y tener que dedicarme a alguna otra cosa, decidiéramos quedarnos en Cúcuta. O sea, la otra opción era Medellín. Vos sabés que yo jugué 7 años en los dos equipos, yo viví 7 años en Medellín, inclusive el primer hijo mío nació en Medellín, entonces tenemos mucho vínculo también con Medellín, y esa era la otra opción de decir, bueno, el día que uno termina de jugar, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a hacer tal cosa, pero ¿dónde? Entonces, las dos opciones eran Cúcuta y Medellín, y me decidí por Cúcuta por varios motivos. Primero, porque yo, como siempre lo digo, soy pueblerino. Yo nací en un pueblo muy pequeñito en la República Argentina y me acostumbré a la vida de pueblo, digamos, ¿no? O sea, las comodidades, todo cerquita, todo al alcance de la mano, cero protocolo, como en las grandes ciudades. Entonces, una serie de cosas que uno tiene tiempo para todo. Yo, como te digo, en Argentina nací en un pueblo muy pequeño que es casi una religión dormir la siesta, por ejemplo, uno de los casos. Ahí fue un punto en común con uno de los casos. Entonces, yo en Cúcuta tenía tiempo para dormir la siesta. ¿Sí me entendés? Entonces, muchos motivos, pero lógicamente el principal fue la familia de mi esposa, y además a mí me gustó Cúcuta, siempre me gustó Cúcuta por eso que te dije, por ser una ciudad tranquila, por ser una ciudad fácil de manejarse, y eso influyó también en querer quedarme en Cúcuta, que a la hora de la verdad y después de muchos años fue un gran acierto, digamos, haberme quedado en Cúcuta. Don Hugo, hablar de Argentina o un argentino es sinónimo de fútbol, es sinónimo de parrilla, y en Hugo Londero encontramos las dos. Yo quiero pedirte un favor muy especial, y es volver a cuando llegaste por primera vez, porque luego tuviste tu segunda llegada, pero la primera vez cuando conociste a María Cristina, tu esposa, ¿cierto? Creo que fue año 81. 71. Año 71. Recuérdanos, para los que no habíamos nacido, por ejemplo, y los que sí, pero de pronto se les olvidó, ¿con qué Cúcuta te encontraste en el año 71? O
¿sí? ¿Cómo era esa Cúcuta? ¿Cómo lucía la Cúcuta del 71? Exactamente, volvemos a lo que acabamos de hablar. Eh, Tenía unas costumbres muy lindas. O sea, yo me acuerdo, el primer lugar donde yo viví en Cúcuta fue en la avenida Cuarta, entre calles 11 y 12, Ok. en pleno centro Sí, prácticamente. sí, sí, claro. Y, y lo primero que me llamó la atención fue que a la noche, no, ni siquiera a la noche, a las 7 de la noche, a las 6:30, todo el mundo sacaba sus sillas, sus A la reposeras puerta de la casa. en la puerta, en la vereda, y se sentaban a hablar, y entonces se gritaban de una vereda, de una acera a la otra, y, y eso era característico en Cúcuta, la gente sentada en la puerta de su casa, Sí. o sea, era muy bonito, eso era muy lindo, daba la sensación de tranquilidad, de convivencia y una serie de cosas. Hoy en día, desgraciadamente, no se puede hacer, no se puede hacer eso, Claro. pero mira, ese detalle me llamó mucho la atención a mí y eso era Cúcuta en general. Eh, yo siempre cuento como anécdota porque cuando yo iba a la Argentina, bueno, todavía voy, pero cuando iba y era más joven, y recién en el pueblo donde yo nací ni siquiera decían Cúcuta, decían Cucuta. Claro. Bueno, ¿y cómo es, cómo es Cúcuta? O sea, querían saber porque lógicamente estoy hablando de hace 50 años, la gente no tenía la idea de qué era Cúcuta. Entonces yo le decía, mira, yo te resumo en Cúcuta facilito. Por ejemplo, vos vas en tu automóvil y se te ocurre comprar algo y llegas a un negocio y te parqueas en la acera y no necesitas bajarte del carro. Le decís al señor, hey, Carlos, alcanzame tal cosa y te da todo se conocen, todo es fácil, todo está al alcance de la mano. Eso era Cúcuta en esa época. Una ciudad completamente amable, una ciudad dada a atender a la gente. En esa época, lógicamente, la afluencia venezolana era mucha, entonces la gente en Cúcuta se acostumbró a eso, a atender gente, a darle la bienvenida a la gente. Entonces eso eh, le llamaba mucho, o me llamó mucho la atención desde el primer momento que llegué. En el año 81 es como el segundo momento, Sí, ¿cierto? correcto. Cuando decides Al retirarte cierre, sí. casi con 36 años en Sí, ese momento y decides un cambio importante de proyecto de vida que fue emprender con tu negocio de comida, que hoy correcto. todos conocemos, al punto de cuando alguien llega de visita, queremos traerlo y queremos traerlo a Londres, o cuando alguien piensa en una buena carne, piensa en Londres, y eso lo has podido mantener durante más de 40 años. Digamos que en medio de tantas cosas, ¿sí? Hoy mirando un poco hacia atrás, si volvieras a empezar, o sea, otra vez año 81, Sí, cerrando tu ciclo deportivo como futbolista, goleador del fútbol colombiano, ¿volverías a iniciar con un negocio de parrilla? sí, Volverías a hacerlo. sí, seguro que sí. Eh, no tengo la menor duda, eh, por muchos motivos. Bueno, soy un agradecido a Dios porque me fue muy bien. En esa época no sabía cómo me iba a ir, por supuesto, Claro, pero, pero a mí me gusta. O sea, siempre me llamó la atención el negocio, me gustaba, me gusta. eh, Tengo la dicha de trabajar, que yo siempre lo digo y se lo digo a mis empleados y a la gente conocida, eh, que yo soy un agradecido porque me gusta lo que hago. O sea, estoy trabajando en algo que me gusta. Trabajar de por sí no es fácil y si trabajas en algo que no te gusta, mucho peor, por claro. supuesto. Repite la historia, porque jugabas al fútbol que te gustaba y Sí, te pagaban por eso. Y luego correcto. la parrilla y también. Y llegué afortunadamente escogí un modo de vida, digamos, una manera de vivir eh,
que me gusta y que me gustó y siempre me gustó. Entonces, en eso sí soy un agradecido porque me siento bien, me siento bien. Hoy en día, gracias a Dios, ya casi voy a pisar tengo 78 años, voy para 79 y todavía tengo ganas de venir y vengo al mediodía y vengo a la noche, no me quiero quedar en mi casa y entonces yo digo que eso es una bendición para mí porque a esta edad y todavía tener ganas de no es normal o no es que no sea normal, no es muy común, digamos, pero yo sí le agradezco a Dios mucho eso. Mira, quiero preguntarte por algo de mentalidad. Mi papá, los amigos le dicen Kiko Alvarado, fue futbolista Sí, profesional también. Cuando él pasó por el Cali, que jugó en el Deportivo Cali, Sí. el técnico fue Bilardo. Ajá. Y él aún recuerda y tiene anécdotas y nos cuenta a mi hermano y a mí, Muchas. charlas técnicas con Bilardo y todo. Pero el tema es la mentalidad. Creo que el argentino se vio en la última Copa del Mundo, Argentina campeón nuevamente, tiene una mentalidad que lo hace pensar en grande, ¿sí? Llevas mucho tiempo en Colombia, mucho tiempo en Cúcuta. ¿Qué le podríamos aprender los cucuteños en esa mentalidad de pensar en grande a los argentinos? O cómo un poco incentivar más acá en Cúcuta con nuestros niños, cuando vamos de pronto a la escuela con nuestros hijos, esa mentalidad un poco más en grande. Es una muy buena pregunta. La verdad que, ¿cómo te diría? Nosotros, la mayoría de los argentinos, en una gran mayoría, y por descendencia y por costumbre Es la carne que comen, es el Y- vino. y por influencia, tenemos mucho de italianos, Ok. mucho. La mayoría de la gente en Argentina tiene mucho de italianos. Ujú. Yo no sé si viene de ahí, puede que sí, que sea de ahí. El pueblo donde yo nací es una cosa muy particular y es un pueblo que lo fundaron los inmigrantes italianos. Ok. Inclusive nosotros cuando éramos niños aprendíamos primero el dialecto, porque Ok. en Italia hay mucho, aparte del idioma oficial italiano, hay muchos dialectos. Cada sección, o digamos, cada Región. sector del país o cada región tiene un dialecto. Ok, sí. Entonces, el nuestro se llama el furlán, el En furlano, Colonia Carolla, Colonia Carolla. ahí se da Furlano. Ahí se habla el furlano, que es del Friuli. Ok. El furlano viene del Friuli, de la zona norte de Italia, y nosotros, y eran unas personas muy trabajadoras, muy emprendedoras, o sea, personas, digamos, que daban ejemplo en todo sentido. Yo me acuerdo mis abuelos, mis padres, eran unas personas muy íntegras, digamos, en todo sentido de la palabra. Entonces yo no sé si puede. Claro que no quiero decir de que estoy hablando solamente de mi región, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy hablando en este caso de Argentina. Pero el argentino de por sí el argentino, empezando, es una persona de mucho amor propio, una persona que le gustan los retos, que le gusta. Puede que sea por ahí la cuestión de la pregunta que tú me hacías, ¿no? De pronto nosotros acá en Cúcuta, o la gente de Cúcuta, a lo mejor no les tocó tan difícil, entonces, digamos, de por sí son un poquito más conformistas. Claro, digamos. el hecho de la frontera, que Venezuela iba bien, Cúcuta iba Claro. al lado bien. Era como más fácil, ¿no? Sí, sí. Se iba dando las cosas como más fácil. Entonces puede ser que Bolívar a 10 pesos. Claro, puede ser que ese sea un motivo por lo cual la gente a lo mejor digamos, exista esa diferencia de temperamento, digamos, de manera de ser o de maneras de encarar la vida.
puede ser por ahí, ¿no? Pero lo que tú dices sí es cierto. El argentino piensa, es una persona que le gusta mucho progresar, que le gusta mm, eh, echar para adelante, como dicen acá, Sí, sí. y puede ser que ese sea uno de los motivos, ¿no? Don Hugo, en el malecón, pues hay muchos negocios, no sé cuántos, pero seguramente un representante de ese empresario del malecón, pues es Hugo Londero, ¿no? Por la trayectoria, por todo, no es el único. ¿Cómo has visto esa transición de 4 décadas? ¿Cómo ha cambiado este malecón? La gente que de pronto tiene mucho de no venir a Cúcuta, que ya conoce la ciudad, pasa un par de años y siempre quiere volver, porque el malecón es muy agradable, hay una energía especial en el malecón. Pero ¿cómo has visto ese cambio a través de las décadas o de esas últimas décadas? Sí, sí, no hay duda que hay un cambio muy importante y afortunadamente para la ciudad y para la gente de Cúcuta, un cambio, digamos, que un cambio muy importante para la ciudad y muy provechoso para la gente de la ciudad. O sea, eh, por ejemplo, en el gremio nuestro, hablando exclusivamente Restaurantes. del gremio nuestro, de la gastronomía, eh, no es ni comparar lo que era hace 40 años a lo que hace hoy en día. Hoy en día la oferta gastronómica, por ejemplo, que hay en Cúcuta es, yo creo que no tiene mucho que envidiarle a ninguna ciudad de Colombia. Hoy en día tenemos una oferta gastronómica extraordinaria, tenemos restaurantes de mucha categoría, muy bien organizados, muy bien montados, eh, con unas infraestructuras elegantes. O sea, tenemos un gremio en Cúcuta gastronómico que, como te digo, yo viajo mucho a Medellín y Medellín, por supuesto, de pronto está por encima nuestro por la cantidad de gente, y todo, pero es muy parecido, es muy parecido. La verdad que en eso hemos progresado, sí, hemos progresado porque Claro, obviamente estamos dentro claro. del ambiente, hemos progresado y ni comparar con lo que era Cúcuta hace tantos años, a pesar de que Cúcuta en esa época venía mucha gente, pero no sé, dependíamos demasiado, yo digo que dependíamos demasiado del venezolano Sí, sí, sí. y Cúcuta era como tan fácil, o sea, que no se preocupaba, digamos, por mejorar o por La profesionalizarse. zona de confort, ¿no? De conformismo. Correcto, esa es la palabra. Zona de confort. Yo me acuerdo, ya, digamos, quitando lo que es la gastronomía, había negocios de ropa, por Ujú. decir algo, en Sí, Cúcuta, cuando yo llegué, que eran negocios muy sencillos, digamos, la gente tenía la suerte que tenía un garaje en su casa y la llenaban de ropa y de zapatos y vendían lo que pusieran. O sea, no se sí. preocupaban por tener un negocio elegante, un negocio decorado, un negocio bonito, porque no lo necesitaban. Claro. Era muy fácil y no lo necesitaban. Entonces yo creo que la gente medio se acostumbró a eso. Cuando digamos ya en el año 83 para acá que empezó a llegar, que ya no era lo mismo, la devaluación de Venezuela, todas esas cosas, ahí empezó a mejorar todo en Cúcuta, porque la gente ya empezó a decir, no, esto no es así, acá hay que montar negocios buenos, negocios bonitos, negocios bien atendidos, o sea, todo eso. Algo parecido recientemente después de Cadivi, que las empresas dijeron, ya Venezuela no es un destino para exportar, Correcto, hay que mirar Centroamérica, hay que mirar Norteamérica, hay que mirar correcto. otros mercados y claro, Sí, eso lo exige a uno más como empresario, sí, señor, eso es también cierto. mayor preparación. Don Hugo, algo que me parece un reto bonito, pero un reto,
es el paso de una generación a la siguiente hablando de empresas. Y ahora, pues, no sé cuáles son las conversaciones, esa es la pregunta, cuáles son las conversaciones con tu hijo, Juan Pablo, con tu hija, Daniela, de pronto en esas, digamos, juntas directivas Mm. a manera de recomendación, ¿sí? Que tú dices, mire, el mundo está cambiando, los jóvenes ahora usan celulares, redes sociales, TikTok, pero esto hay que cuidarlo. O sea, estos pilares de la empresa, en este caso de tu empresa, hay que cuidarlos, no importa cuántos años pase, pero esto hay que cuidarlo. Y sí, eso no hay duda, ¿no? Eso, bueno, el día que uno no esté, digamos, y lógicamente esto va a quedar para ellos, eh, sí, a veces lo conversamos. No mucho porque, no mucho porque tanto la esposa como los hijos, y ay, no, papá, eso, o sea, no les gusta que uno hable del día que uno no va a estar. Sí, claro. A ellos no les gusta eso y lógicamente Sí, sí. tienen razón y se justifica, lógico. Pero, hijo, el día que yo no esté, que no sé qué, ay, ay, papá, no, Sí, sí, sí. perdón, Sí. no eche vaina con eso, papá. Bueno, entonces, mucho no se habla, pero yo creo que en ese sentido, eh, más que hablarlo, o más que conversarlo, es el ejemplo, ¿no? El ejemplo. Yo creo que en ese sentido el ejemplo es muy importante, ¿no? O sea, eh, lo que uno, lo que uno trató de ser, digamos que técnicamente yo a Juan Pablo no le puedo enseñar nada, él sabe mucho más que yo. Claro, claro, Técnicamente sabe mucho más que yo, claro. entre otras cosas porque él estudió y yo no. Sí, A mí lo que yo sé me lo dio la experiencia de muchos años de estar acá. Lo que él sabe, lo sabe porque lo estudió. Entonces técnicamente él sabe más que yo. Pero yo creo que el ejemplo es muy importante. El ejemplo del trato con la gente, hablo de la gente, eh, principalmente con la gente que uno tiene a su cargo, equipo de trabajo. el Claro. equipo de trabajo. Ujú. Yo en eso soy un afortunado, tengo un equipo de trabajo extraordinario, con gente de muchos años trabajando conmigo, de muchísima confianza. Eh, bueno, eso se va dando con el paso del tiempo Sí, y ojalá eso se lo pudiera mantener Juan Pablo. Yo creo que sí, porque Juan Pablo es una persona muy, muy inteligente, muy centrada, muy capaz. O sea que, y además su manera de ser sí. eh, también se lo permite. Entonces yo creo que él va a seguir por un buen camino. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea porque siempre el esfuerzo de tantos años, porque de verdad, mm, cuando yo empecé, mm, digamos, yo dejé de jugar y al mes inauguré el negocio. Yo dejé de jugar, terminé mi carrera deportiva en noviembre y en diciembre inauguré Londeros. Entonces fue una transición muy rápida, con muy poca experiencia, nada de experiencia, neófito completamente, pero con mucha gana. Y entonces eso me fue dando, digamos, la posibilidad de ir progresando y hoy en día ya afortunadamente tenemos un negocio, yo creo que consolidado, un negocio Súper serio. consolidado. Claro. Claro. Entonces, de eso se trata, pero yo creo que la voluntad y el ejemplo que yo le pueda dejar a mis hijos, eso les va a servir más que cualquier otra cosa. Eso sí, estoy convencido de eso. No, luego, con tanta pasión por el fútbol, después del retiro, pues, siempre queda el cariño, siempre queda ese corazón ahí en la cancha. No sé si en lo que lleva tu negocio, 44 años Mm. prácticamente, ¿has tenido algún ejercicio o alguna prueba, algún experimento de crear un equipo de fútbol o de crear una escuela? O sea, ¿has vuelto como a vincularte con algún proceso deportivo con el fútbol o terminaste, te retiraste y solamente la empresa? No, la verdad que tuvimos
una experiencia muy bonita, muy corta también, por supuesto, pero sí tuvimos una vinculación con el fútbol por allá por el año 90, más o menos, que formamos un equipito con 3 o 4 amigos que se llamaba Cañoneros. Ah, ok. Se llamaba Cañoneros y participamos en esa época, creo que era la C, Ujú. la primera C. Y formamos un equipo con gente cucuteña, muy buen equipo se formó y tuvimos una muy buena campaña. Me acuerdo que llegamos a la final y jugamos la final de ese torneo con el América de Cali y nos tocó en Barranquilla y fue una experiencia bonita y todo, pero después no sé, yo creo que, o por lo menos en lo personal, eh, no había, o sea, no había incentivo. La primera C, así saliera campeón todos los No años, pasaba nada. seguía siendo la primera C. Sí, sí. El ascenso No había ascenso. Hoy en día todavía no lo hay. no lo hay, no lo hay. Todavía no lo hay. Sí. Entonces, eso también me En la Argentina sí hay ascenso de la C. sí, claro. Claro. De la C a la B, inclusive para la C hay un torneo que se llama el Metropolitano, algo así, no sé. Entonces, de ese Metropolitano suben a la C, de la C a la B, de la B a la A, y así sucesivamente. Acá no existía eso. Entonces, eso también pero yo, ¿qué hacemos con esto? Si esto, lógicamente, económicamente, no, nosotros no teníamos ningún beneficio. Sí. Inclusive al revés, había veces que había que pagar alguna cosita del bolsillo de Me uno. imagino que muchas veces. Claro, pero no estaba el incentivo que, no, pero si ganamos el torneo subimos a la B. Entonces eso sí me aflojó un poco y al poquito tiempo dejamos. Yo soy futbolero, digamos, por mi padre. Sí, claro. El año pasado con la Copa América, esa final Colombia, Ajá. Argentina. Pero esto, digamos, como para preguntarte, ese nivel del jugador colombiano, ¿crees que marca de pronto un poco más bajo por la mentalidad que hablábamos antes? O sea, ¿será que los atributos del jugador colombiano, pero de repente con una mentalidad como la que estábamos conversando antes, sería el punto para ir un nivel más arriba? ¿O dónde crees que Puede ser, aunque hoy ya no hay tanta diferencia. Antes, en la época cuando nosotros llegamos, había más diferencia. Hoy no. Hoy el jugador colombiano, primero porque ya el jugador colombiano de élite no juega acá. Claro, no juega en Colombia. Juega en cualquier país del mundo. Sí. Y entonces eso les Hoy tiene compañero a Cristiano Ronaldo. Bueno. Eso les ayuda a desarrollar su mentalidad, su capacidad, todo lo que tiene que ver con el progreso en el fútbol. Y entonces, no, el jugador, hoy en día Colombia tiene una gran selección. Para mí tiene un muy buen equipo y yo creo que le va a ir muy bien y ojalá sea así. Pero antes era distinto. Inclusive el jugador colombiano, en la época que nos tocó a nosotros, no era... Siempre el jugador colombiano técnicamente fue extraordinario, siempre. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, la primera vez que llegué a Colombia, yo veía jugadores y decía, uff, cómo juega este man. O sea, lo veía jugar uno y yo comentaba con los muchachos argentinos, los que éramos compañeros, ¿viste cómo juega ese tipo? ¿Viste lo que hace? ¿Viste? Pero la gran falla era el profesionalismo. O sea, no... La disciplina. La disciplina, el jugador era muy indisciplinado, entonces eso siempre a la hora digamos, a la hora de las grandes decisiones o de los grandes partidos, de las grandes definiciones,
eso pesaba. Pero el jugador colombiano siempre fue técnicamente siempre fue un gran jugador. Y hoy en día que tienen la posibilidad de jugar en el exterior, todos, porque la verdad, creo que ahora llaman a 30 jugadores para la selección y los 30 juegan por fuera. Sí. No hay ninguno de acá, el único que es el arquero suplente que juega en Millonario, el resto no hay jugadores que jueguen en la liga colombiana. En la época nuestra o en la época, a mí me tocó La yo selección jugué la Colombia, selección claro. y en esa época se citaban menos, éramos 22, 24, no sé cuánto éramos, y los 24 jugábamos acá. No había ninguno que jugara por fuera. En esa selección Colombia que compartiste, ¿cuál era como tu buen amigo o de pronto esos 2, 3 buenos amigos que tenías ahí en la selección? La verdad que la mayoría porque me recibieron muy bien. O sea, no tuve ningún problema de adaptación, de absolutamente de nada. Y hice muy buenas amistades. Por ejemplo, Ponciano Castro, que era de Medellín, Ernesto Díaz, jugaba en Santa Fe, Willington Ortiz, o sea, grande, Henry Caicedo, un marcador central del Deportivo Cali, Miguel Escobar, Claro. o sea, Eduardo Retaque ya habíamos jugado junto acá con Eduardo. No, las relaciones, digamos, así de amistad y de compañerismo, fueron sensacionales. La experiencia mía en la Selección Colombia fue lo mejor que me pudo pasar en mi carrera deportiva. Cerrando el tema del fútbol, pues al final tenemos también muy buenos recuerdos con técnicos argentinos. Mira el caso de la época de Peckerman, como ese momento memorable, Sí. el Mundial de Brasil. Y en este momento, que bien lo dices, hay una buena selección en el momento actual, también con técnico argentino, Néstor Lorenzo, también de la escuela de Peckerman. Y bueno, hay selecciones en muchos países. Hemos visto a Perú, a Chile con técnicos argentinos, la misma Uruguay hoy en día con técnico argentino. ¿Hay alguna escuela especial para formar estos técnicos argentinos? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Hace muchos años que está y está muy bien organizada y sí es una de los motivos, digamos. Aparte de que Argentina es un país futbolero por excelencia, digamos, entonces allá todo el mundo piensa en fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Pero aparte de eso, sí, la escuela de técnicos de Argentina es muy importante. Me lleva muchísimos años, Okay. entonces eso ha ido dando sus frutos, digamos, para que toda esta gente hoy en día pueda dirigir, pero sí es muy, muy bien capacitada, muy bien organizada y por eso yo creo que lógicamente salen tantos técnicos, ¿no? Don Hugo, para ir ya concluyendo, hay un ejercicio que en el mundo de la gastronomía o en el gremio de la gastronomía creo que tenemos pendiente porque es un ejercicio difícil de ciudad y es construir el plato de Cúcuta o la bandeja de Cúcuta. Bien lo hablas de Medellín, que conoces muy bien, tienen su bandeja paisa. Sí, sí, sí. Las regiones tienen sus platos Sí, típicos. correcto. Ayúdanos un poco con todo el conocimiento que tienes local, pero con tu mirada, digamos, de extranjero. ¿Cuál podría ser esa bandeja cucuteña o ese plato de Cúcuta si fueras a construirlo? Bueno, a ver, ¿qué te cuento? Yo desafortunadamente nunca tuve, digamos, yo empecé por mi raíz o por lo que sea, y porque a la hora de la verdad, la carne, por ponerle un no, la carne que es lo que yo trabajo, es como universal, digamos, Sí. la come todo el mundo. Entonces, y por conocimiento, yo me dediqué a esto, no. A mí personalmente me gusta la comida de Norte de Santander, la comida santanderiana me gusta, el cabrito me encanta, el mute
No lo como mucho, pero me gusta mucho. Bueno, todo lo que es la gastronomía de Norte de Santander me gusta. No la tengo en mi negocio porque ya mi negocio Tiene una línea muy... correcto. Mi negocio ya lo identifican Ujú. por algo, entonces ya ponerme ahora a hacer otras cosas no creo que no es conveniente. Entonces ya me dediqué a esto y es así. Pero la comida norte santanderiana es rica, es muy rica. Desgraciadamente no tenemos ese, yo no sé, ese no deseo, pero esas cosas para tratar de implantarla o tratar de promocionarla y de que sea una parte del turismo que venga a la ciudad, como sucede con Medellín. No sé por qué, pero sí ahí nos falta un poco de eso. Eh, yo tengo un ejemplo de hace algunos años, por ejemplo, de la comida peruana. Ujú. La comida peruana, tengo entendido porque leí, porque algo me contaron y me enteré, una política de gobierno. La política pública. Exactamente. Hoy en Ah, día el Perú lo identifica claro. por su gastronomía. Y hay una Cualquier parte del marca, mundo. país, Es una marca. marca país. Exactamente. Sí. De pronto a nosotros nos faltó eso. Tratar de que la gente identifique a Norte Santander con tales platos. Eh, pero eso sí faltó una política o faltó una organización, digamos, que pudiera desarrollar eso. Pero sí sería muy importante, sería supremamente importante. Es una tarea que tenemos ahí en el tintero, Pendiente, digamos. diría mi mamá. Pendiente. Bueno, don Hugo, de verdad que muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando, ayúdenos a compartir, a llegar con más personas. La invitación que tengo con este ejercicio, don Hugo, es entre todos construir lo que yo quiero invitarlos y es a la Cúcuta Emergente. Mucha gente se pregunta para dónde vamos pensando en futuro, pero yo siento que la ciudad ya va encaminada hacia algo y es a lo que quiero denominar esa Cúcuta emergente, emergente en gastronomía, emergente en sector moda, tenemos la confección, tenemos el calzado, emergente, por ejemplo, en temas industriales como puede ser la arcilla, en temas mineros como puede ser el carbón, en agroindustria como puede ser la palma o el arroz. O sea, ya están pasando una serie, digamos, de verticales en Cúcuta que hace o que conforman lo que quiero denominar esta Cúcuta emergente y que empecemos a reconocerla, empecemos a identificarnos con ella y también a sentirnos orgullosos de esa Cúcuta. Creo que ha sido claro por todo lo que nos has comentado, pero volviendo al momento del matrimonio, o sea, año 71, cuando iniciaste y llegaste por primera vez, que luego vas a Medellín, Sí. ¿sí? Y Medellín con 7 años de vivir allá, pues empieza también a cautivarte. Hoy en día, volviendo a ese momento, a escoger con tu esposa, con tu familia, ¿volverías a escoger Cúcuta o dirías, si volviera, vuelvo de pronto y cambio y arranco en Medellín? ¿O este negocio crees que así como es de próspero, así como es de querido, de pronto en Medellín no hubiese sido lo mismo, haciendo un poco el ejercicio de retrospectiva? Es probable que sí, no. Yo creo que no cambiaría. ¿Te No, mantienes? me mantendría en lo mismo. eh, Sobre todo porque, a ver, ¿cómo te explico? En Cúcuta hay cosas por hacer, ya sea Londres o restaurante o X. Todavía tenemos muchas cosas por hacer. Y yo cuando hablo con mis empleados, yo le digo, eh, por ejemplo, le digo, ustedes no van a trabajar toda la vida en Londres, pero aprovechen Londres como una experiencia, como Claro. algo que les sirva. Y el día que ustedes vengan y me digan a mí, cuando a mí viene un empleado, acá hay empleados que tengo empleados de 30 y pico de años, acá nunca voté un empleado, acá los empleados se van por H o por B o por C, pero entonces cuando un empleado viene y me dice a mí, don Hugo, no voy a trabajar más porque voy a hacer tal cosa, lo felicito, mico,
O sea, yo siempre les digo a ellos, traten de ser emprendedores, traten de no piensen en que van a ser toda vida empleados. Traten de arrancar con alguna cosa, sea en lo que sea. Pero yo veo que ahí como que les falta un poquito de ese sentido de querer progresar o de querer hacer cosas mayores, más grandes. Pero yo sí les recalco mucho a ellos que no me gustaría que un empleado mío venga y me diga, don Hugo, no trabajo más porque me voy a trabajar acá al restaurante que queda acá a 2 cuadras. Eso no. Pero si un empleado mío viene y me dice, don Hugo, no trabajo más porque voy a montar un restaurante en mi barrio o en tal parte o en donde sea, eso a mí me pondría feliz porque inclusive estaría yo, digamos, pensando que el Londero les sirvió para algo. Claro. El Londero fue útil en su vida para aprender a qué es un emprendimiento. Fue la escuela. Pero bueno, en todo caso. Don Hugo, tengo, digamos que una ilusión y es que nos ayudes a recordar o a revivir ese primer gol que marcaste con la camiseta del Cúcuta Deportivo. Lo que recuerdas, contra quién, los compañeros, bueno, ese momento que recuerdas del el primer gol marcado para el Cúcuta Deportivo. Uy, la verdad que el primer gol, si no estoy mal, se lo hice al Deportes Tolima acá. Porque lo que sí me acuerdo bien fue de mi debut. Ah, bueno, ¿cómo fue el debut? Con el Cúcuta. Terrible, terrible. Millonarios Cúcuta, en Bogotá. 7-1 perdimos. ¿Cómo? Ese fue mi debut. Ese fue mi debut en Cúcuta. Y es que Millonarios tenía pues, muy buen equipo. No, sí, claro, tenía un equipazo. Y nosotros también. Después hicimos una campaña extraordinaria. Pero ese día jugaba el Nano Arián, jugaba un muy buen equipo tenía el Cúcuta. Y formamos un buen equipo. Y ese año, yo no me acuerdo si salimos cuarto o quinto. Ese año hicimos una campaña extraordinaria. Pero el debut sí fue terrible. Y el segundo partido creo que fue, si no estoy mal, no me acuerdo si fue el Tolima o el Quindío. No, pero fue el Tolima. Y yo hice el gol y creo que ganamos 2-1 y yo hice un gol ese día. Fue el primer gol que yo hice jugando para Cúcuta, ¿no? Siempre la afición de Cúcuta en el General Santander siempre ha sido tan especial. Sí. Siempre. Siempre. Yo siempre digo que proporcionalmente cantidad de personas que viven en la ciudad con cantidad de personas que son hinchas del equipo, yo digo que es la mejor hincha de Colombia. Bueno, era. Ya. Sí. Desgraciadamente hoy en día ya ese tema no lo toquemos, mejor no toquemos ese tema, pero la hinchada de Cúcuta es extraordinaria. Una pasión, yo no sé, yo siempre digo, el tipo que nació en Cúcuta y se hizo hincha de Cúcuta, no lo cambia por ningún equipo del mundo. Se muere y sigue siendo hincha del Cúcuta Deportivo. Don Hugo, muchas gracias por creer en Cúcuta. Con muchísimo gusto. Gracias a ti, un placer. Me encanta que sigas tu profesión. Le das un abrazo muy grande a tu padre, una gran persona, buen compañero. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.